Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es estar confundido, porque es ahí cuando te cuestionas y posteriormente emprendes la búsqueda más importante de tu vida, la búsqueda de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Juntos aprenderemos de la experiencia de vida de otras personas en todo tipo de situaciones que nos ayuden a descifrar nuestro mapa, porque cuando no sabemos qué hacer o qué camino tomar, lo mejor es relajarnos y escuchar. Yo soy Camila Islas y esto es Sinceramente, ni yo sé. ¿Qué onda, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sinceramente, ni yo sé. El día de hoy les traemos un tema diferente. Vamos a hablar de lo que es la logoterapia y para eso estoy muy contenta, muy emocionada porque nos acompaña Estela García. Ella es logoterapeuta, especialista en familia y pareja. Tiene formación en terapias sistémicas, en musicoterapia y también en biodecodificación de las enfermedades y transgeneracional. Buenas tardes, Estela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme. Siento que el tema de hoy va a estar súper interesante porque vamos a hablar de este personaje que más de uno seguro ya hemos escuchado en la escuela, que es Viktor Frankl, del Holocausto, de cómo él salió de esta situación, de lo que sacó de esta situación. Bueno, tú ahorita ya me irás corrigiendo un poquito más, pero tengo entendido que él venía de una familia de origen judío en 1944. A él y a toda su familia, a su esposa, a sus papás y a su hermano, los mandan a un campo de concentración y él es el único que ahora sí que sale vivo de esta situación, ¿no? Y Así de es. ahí es de donde empieza a tomar un poco más de forma la logoterapia que tú nos vas a explicar, que yo creo que Ujú. lo primero es preguntarte qué es la logoterapia y para qué sirve. Ok, claro que sí. Bueno, en realidad la logoterapia es una corriente psicológica que trabaja con el sentido de la vida. Ujú. Esta recupera pues la dimensión espiritual, que es lo que nos hace seres humanos. Ujú. Y bueno, nos hace seres humanos, nos hace diferentes a todos los demás porque somos únicos e irrepetibles, ¿no? Nosotros le llamamos a la logoterapia la terapia de la esperanza. Ujú. Porque no importa qué es lo que estés viviendo, siempre hay un sentido, ¿sí? Cuando das, cuando recibes, cuando te enfrentas a una circunstancia, siempre hay un sentido. Y entonces, pues hay una esperanza, ¿no? Ajá, ¿y para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para que, no sé, nos preguntemos o más bien lleguemos hacia el punto de para qué nacimos, para qué vivimos en este tiempo, cuál es nuestro sentido de vida y hacia dónde vamos. Claro, ¿no? Y es justo un poco de lo que entendí que hablaba Viktor Frankl, que los seres humanos estábamos divididos como en tres dimensiones, ¿no? La Uh-huh, somática, la mental y la espiritual. Y lo que uh-huh. acabas de compartir es justo lo que él decía, ¿no? Que los trastornos mentales estaban por el desbalance en esa parte espiritual, de la cual vamos Así a es. hablar un poquito más adelante. Me encantaría que nos platicaras. ¿Cómo le hizo para sobrevivir a esta experiencia tan dura Viktor Frankl, al Holocausto? O sea, ¿en qué herramientas él se apoyó? Una de las primeras cosas que él utilizó fue su decisión de mantenerse vivo, ¿sí? Él decidió que había un para qué mantenerse vivo. Y entonces ese sentido él lo tenía muy claro, ¿sí? Lo tenía muy claro y muy firme y era pues salir del campo de concentración y encontrarse con Till y su esposa. Y entonces durante todo este tiempo él empezó a darle sentido a sus días, ayudando o acompañando a los otros compañeros que estaban en esta circunstancia tan terrible, ¿sí? A darle un sentido para sobrevivir, ¿sí? Porque él plantea que vivir vale la pena a pesar de todo. Él habla de que al hombre se le puede arrancar absolutamente todo en la vida, se le puede quitar todo, menos la última de las libertades, que es el poder decidir cómo enfrento mi circunstancia. Y Okay. entonces él la enfrentó así y decidió en ese lugar, en esas circunstancias, digo, no se me ocurren unas más adversas, ¿no?
y haberse sobrepuesto para seguir adelante. Sí, y a veces creo que se nos olvida esa parte, ¿no? Que tenemos la libertad de decidir. Así es. Ahorita que hablabas del sentido, para todos los que nos están escuchando, ¿tú cómo podrías definir este sentido del que se habla en la logoterapia, que es como el centro de todo? Es como aquella misión, aquella tarea, aquel para qué vale la pena estar aquí. Eso que hace que todos los días en la mañana me levante de la cama y salga a la vida, ¿sí? Eso lo que me permite sentirme vivo e ir a vivir la vida, a encontrar aquello que es importante para mí. Eso sería el sentido. ¿Y qué pasa cuando sientes que no lo encuentras? Digo, ahí entra la logoterapia, ¿no? Pero, por Claro. ejemplo, ¿qué desencadena un vacío existencial? Híjole, bueno, pueden ser muchas cosas, desde luego, ¿no? Pero básicamente es esta parte en donde, por ejemplo, decimos, ¿no? De repente por ahí se escucha mucho esta expresión, decir, es que perdí el norte. El vacío existencial es cuando no, cuando perdemos el sentido, el hacia dónde vamos, el para qué. Nietzsche decía, y Viktor Frankl lo tomó mucho dentro de la logoterapia, cuando hay un para qué, siempre hay un cómo. Entonces, cuando de repente perdemos ese para qué y no sabemos hacia dónde movernos y sentimos que no hay sentido, es porque estamos en un punto en donde estamos dejando de ver todo aquello que sí hay, ¿sí? Todos los recursos y las cosas maravillosas que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que yo soy capaz de dar hacia los demás, ¿sí? Y que me permite trascender, ¿no? Que finalmente es lo que el hombre busca, la trascendencia, ¿no? Empiezo a no ver todas las cosas que recibo y que son gratis, ¿no? Es decir, no sé, la luz del sol, el arte, la música, todo eso que está ahí para mí, pero está tan por sentado y yo estoy tan inmerso en mi problema que entonces no estoy viendo nada de lo que sí hay y entonces no le estoy dando un sentido a lo que vivo con cada día, ¿no? Y aquí tendríamos como que hacer un poco un autodistanciamiento para poder ver que no somos el centro del problema, sino que estamos ahí, las cosas se nos presentan porque hay circunstancias en la vida que siempre van a estar, ¿no? Y que son inevitables, pero tenemos la posibilidad de ver cómo vamos a enfrentarnos a ellas y que esto también, por adverso que sea, también tiene un sentido. Pero el sentido tú se lo das al día a día, a cada circunstancia que se te presenta. Una parte linda de esto es el poder decir, está pasando, sí, pero ¿qué vamos a hacer para darle sentido? ¿Cuál va a ser el sentido de mi día a día? Claro, y ahorita que decías eso, se me figuraba como, no sé, si tuvieras como un rompecabezas y te falta una pieza y solo estás pendiente de la pieza que te hace falta y se te olvida ver todo lo que ya construiste, todo lo que hay alrededor, lo que sí hay, lo que sí te está dando la vida y con lo que te está dando la vida, entonces, ¿qué puedes hacer? Y justo hablando de la logoterapia, también para todas las personas que nos están escuchando, porque luego han de pensar, se están sacando cosas nomás de la manga. No, claro que no. ¿Cuáles son los fundamentos y las raíces científicas de la logoterapia? Ok, hay 3 escuelas de psicología muy importantes, vienesas de psicología, porque ahí es de donde viene de Viena, ¿no? Es donde se fragua esto. Y bueno, la primera que es la de Freud, que es el psicoanálisis, la segunda que es la de Adler, que es la psicología del individuo, y está la tercera que es la de Frankl, ¿sí? Él introduce al campo de la psicoterapia la dimensión no ética, que es la dimensión espiritual. Y entonces él pues presenta la hipótesis de que el hombre o sea, bueno, no el hombre, las personas que viven con un sentido claro y definido son capaces de enfrentarse a casi todo. Okay. Cuando tienes esto
¿Y cómo se puede relacionar la filosofía existencial y la logoterapia? Híjole, eso es bien bonito. Algo largo, algo complicado de repente y probablemente, bueno, yo te lo voy a plantear como yo lo he estudiado, como yo lo entiendo y lo llevo a cabo, ¿no? Y bueno, se relaciona en que la vida tiene sentido y el hombre es libre de buscarlo. Vamos a empezar por ese punto, ¿no? Sí, que el hombre no está determinado, sino que se va construyendo al ir tomando decisiones, ¿no? Pues va tomando decisiones que le permiten eh, ir siendo cada día, ¿no? La existencia es más importante que la esencia, porque finalmente la esencia es todo aquello con lo que nacemos y la existencia es lo que hacemos. Y Estela, me gustaría regresarme un poquito Sí, a claro. esta parte donde hablábamos de las tres dimensiones que Víctor explica que tenemos, la somática, la mental y la espiritual. Y también, bueno, en este vacío que podemos tener en esta dimensión espiritual, a mí me gustaría que le platicaras un poquito a la gente en qué consiste, ¿no? Porque de repente escuchamos la palabra espiritual y pensamos en religión y nada que ver. Claro, como no, con mucho gusto. Mira, efectivamente, qué bueno que dices esto porque yo quería aclararlo. Cuando hablamos de la dimensión espiritual, no tiene que ver ni con religiones, ni con metafísicas, ni con nada de esto. Estamos hablando de aquello, es decir, tenemos una biología similar a la de los animalitos, una serie de cosas, pero esta parte espiritual, eso es lo que nos hace personas, ¿no? Y es ese pequeño motor que tenemos ahí puesto que nos lleva a seguir, que nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? Y entonces impulsar, ¿no? Impulsar o sea, nos impulsa a llevar a cabo las cosas. Para nosotros dentro de la logoterapia tenemos tres valores existenciales que son muy importantes, de creación, de experiencia y de actitud. Estos consisten en, como te decía, por ejemplo, hablando un poco del vacío existencial, estos trabajan para poder ver todo aquello que tú eres capaz de dar, o sea, en los valores de creación, habla de lo que tú eres capaz de dar hacia afuera desde ti, en el servicio a los demás, lo que yo pongo, por ejemplo, en las cosas que hago, ¿no? Y en las cosas que comparto, ¿no? En los de experiencia, por ejemplo, podemos hablar un poco del el amar a alguien, el amor que sentimos y la pasión que sentimos, por ejemplo, por hacer algo que es lo que nosotros llamaríamos, por decirte, algún hobby o algo que es creativo, algo que nos permite esa pasión, ese amor, ¿no? Y que además lo damos o sea, lo damos desde nosotros, está ahí y lo estamos tomando desde todo aquello que nos rodea, ¿sí? Porque la creatividad viene de todo lo que hay alrededor nuestro, ¿sí? Y entonces lo tomamos y allá adentro se permite el crear, ¿no? Y en los valores de actitud es esta parte en donde tú te enfrentas a las circunstancias y decides que pues el dolor es inevitable, ¿sí? Pero el sufrimiento es opcional. Y entonces ahí es donde entra tu poder de decisión. El decidir si te vas a quedar en ese punto sufriendo, o vas a vivir este dolor, le vas a dar un sentido y entonces vas a salir de él hacia lo que sigue. Esta frase que mencionas de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, es muy cierto, ¿no? Justo ahorita que decías, sí es cierto, se nos olvida otra vez, ¿no? Que tenemos ese poder de decisión. Entonces se podría decir que en la logoterapia todos estos trastornos mentales, por decirlo así, vienen de un sufrimiento como mal canalizado, ¿o cómo se podría explicar? Fíjate que ahí es donde estamos así como un poco
donde podemos marcar un poco la diferencia, ¿no? Entre la cuestión de la psicología y lo que sería la logoterapia en un punto como psicoterapia, ¿no? Como una terapia de acompañamiento. Porque para nosotros en la logoterapia es claro que todos tenemos una historia de vida y todos tenemos vivencias y cosas que nos han formado, ¿no? Y que además, pues probablemente nos han hecho daño y nos han dolido. Ajá. Pero eso ya pasó y no podemos cambiarlo, no podemos hacer nada para cambiarlo. Vuelve aquí el punto de la terapia de la esperanza, ¿no? Porque yo te diría, en lugar de regresarnos ahí atrás a ver qué está por ahí, más bien yo te preguntaría, ok, esto ha sido ese dolor inevitable que has tenido que vivir, pero a partir de hoy y para adelante, ¿cuál es el sentido de tu vida? Dale ese significado y ese sentido a tu vida. Te lo pregunto, ¿no? La información que estaba ahora sí que a mi alcance. Encontré que en distintos tipos de terapia, por ejemplo, al psicólogo, simplemente se limitaba como a escuchar, ¿no? El logoterapeuta sí estaba permitido como tener esa parte de diálogo para invitar a la reflexión al paciente. Sí existe esta diferencia en la logoterapia. Así es. Nosotros lo que hacemos es un acompañamiento con el paciente. Finalmente, bueno, hay muchas formas de llevar la entrevista logoterapéutica, pero trabajamos mucho tenemos el diálogo socrático, o sea, trabajamos mucho con eso. Son ciertas preguntas hechas de una forma muy particular, donde invitan al paciente, ¿sí? Son preguntas específicas que invitan al paciente a la reflexión de lo que él está hablando, ¿no? De lo que le está sintiendo como problema, de lo que le está doliendo, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un diálogo, efectivamente, sí hay un diálogo y se va llevando con el paciente para que él encuentre sus respuestas. No es que nosotros le vamos a decir, es que tú deberías o tendrías que hacer o yo qué sé, no, ¿no? Él va a encontrar sus propias respuestas, pero nosotros vamos a acompañarlo en ese proceso. Sí, que a veces quisiéramos las cosas más fáciles, ¿no? Que llegáramos con el psicólogo así, nos dijera, ay, ya, sí, hazla así. Pero pues no. Sí, sí, es muy curioso. Fíjate que de repente por ahí, en alguna ocasión me ha tocado una paciente particularmente que llegó conmigo, nos llegó la primera vez, empezamos a platicar y me dice, mira, sí te voy a ser muy honesta, yo soy muy desesperada y si no veo resultados rapidito me voy a ir, ¿no? Y entonces le dije, bueno, esos resultados van a darse a través de ti y por tu trabajo, porque yo solo voy a acompañarte. La respuesta yo no la tengo, la tienes tú. Pero a veces eso les cuesta trabajo, es como pensar, voy a ir a que me den soluciones y nosotros no podemos hacer eso. Como seres humanos somos únicos e irrepetibles. No hay nadie que viva una misma experiencia, aun cuando tú y yo estuviéramos ahorita juntas, pasara algo, viviéramos esa experiencia, tú la vas a percibir de un modo y yo la voy a percibir de otro. Sí. Entonces, yo no puedo decirte que hagas o que no hagas porque eso sería desde mi percepción, ¿sí? Pero sí puedo acompañarte a que tú encuentres lo mejor para hacer para ti. Y es justo a lo que nos invita la logoterapia, ¿no? A echarnos este clavado dentro de nosotros para ver cómo atravieso este dolor y qué le puedo sacar a este dolor, aún así cuando parezca imposible, porque hay veces, y no sé, en tu experiencia, ¿te ha pasado que llegan pacientes que te dicen, de plano, no puedo? O sea, no le encuentro sentido a nada de lo que me está pasando. Sí, y cuando llegan es un trabajo arduo porque cuando de repente estamos, ahora sí que, sin sentido, ¿no? Cuando traemos ese vacío existencial fuerte, esa crisis noógena que se da de esto, entonces de repente empezar a platicar con ellos y el ir viendo cómo poco a poco vuelven a conectar con lo que sí hay, ¿sí? Y empiezan otra vez a mirar los recursos que ellos tienen, las cosas que efectivamente les vale la pena, ¿no? Las cosas que de verdad están ahí y que son maravillosas e invaluables, ¿sí? Y poco a poco van empezando a encontrar esto. Es tan hermoso,
porque definitivamente no es que uno cambie vidas, definitivamente no cambiamos vidas, pero sí es maravilloso ver cómo alguien a quien tú acompañaste cambió la suya. Qué bonito eso que compartes, Estela. Muchísimas gracias por compartirlo. Y ya acercándonos al final de esta charla que estamos teniendo, yo te quiero preguntar si en caso de que alguien le gustaría investigar más de este tema, que le gustaría acercarse un poco más a la logoterapia, ¿qué fuentes puede Claro, pues mira, yo les recomendaría primero y antes que nada, por supuesto, el libro de El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, porque además de que es interesantísimo todo lo que él narra, que él había sido bendecido porque había podido, digamos que, probar sus teorías con él mismo al haber vivido esto en los campos de concentración, ¿no? Entonces es una narrativa de esto, pero también vienen todos los fundamentos logoterapéuticos. Es un muy buen libro, muy interesante y muy lindo, ¿no? Te deja muchas cosas buenas. La bailarina de Auschwitz, se les recomiendo, maravillosa. Es de veras, es un libro fuerte, muy fuerte, porque pues además de hablar de los campos de concentración como ella los vivió, después habla de sus propios campos de concentración cuando sale de ahí, porque todos tenemos nuestros propios campos de concentración, que son aquellas cosas que no nos permiten, no nos dejan ser, todo aquello con lo que nos quedamos ahí con las ganas y no me lo permito, tengo miedo, me asusta. ¿Cuáles son tus campos de concentración? ¿No? Entonces, ella ahí te platica de cuando estuvo en Auschwitz y luego cuando sale de ahí. Y otro que se me ocurre que es muy lindo, que se llama Martes con mi viejo profesor. ¿Sí? Es un libro súper logoterapéutico. pues a trabajar nuestra resiliencia? Gracias por traernos el día de hoy esta nueva forma de terapia, la logoterapia. Gracias por enseñarnos cómo funciona. Esto fue una probadita. Y antes de despedirnos, ¿con qué mensaje te gustaría que se fueran todas las personas que nos escucharon el día de hoy? Pues me gustaría decirles que algo que decía Viktor Frankl, que era cuando te encuentras frente a una situación que te das cuenta que no puedes cambiar, estás ahí frente al reto maravilloso de cambiar tú. Tienes poder de decisión, es un superpoder, hay que utilizarlo, porque vivir vale la pena a pesar de todo. Gracias. Bonito, Estela, muchísimas gracias. Y oye, ¿en dónde podemos seguir tu trabajo o si la gente desea contactarte, cómo lo puede hacer? Claro que sí, te dejo mi número telefónico, ¿sí? Si son tan lindos de mandarme un WhatsApp y ya me pongo en contacto con ustedes. Es 722-510-5959. Soy Estela García y soy logoterapeuta. Feliz de serlo. Muchísimas gracias, Estela. Gracias por tomar Gracias a ti. tiempo de venir el día de hoy aquí con nosotros, con nosotras, a platicarnos de tu pasión, de la logoterapia. Muchísimas gracias. Yo también aprovecho para recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales del podcast, en Spotify y Facebook. Nos encuentran como Sinceramente Ni Yo Sé. O si son más visuales, se pueden ir a ver este y todos los demás episodios a mi canal de YouTube. Lo encuentran como Camps Islas. Estela, nuevamente, mil gracias. Y también, no se les olvide que todos los miércoles a las 17 horas nos escuchamos en Radio Nicolaita. Les mando como siempre toda mi buena vibra y nos vemos muy pronto.